Hebreos capítulo 12 tiene una palabra poderosa que va a bendecir hoy nuestra vida. Mire lo que dice Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2. Dice así: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia, diga conmigo, perseverancia, la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en un lugar de honor junto al trono de Dios. Mire qué precioso lo que estamos recibiendo esta mañana. Y a través de estos dos versículos iniciamos esta enseñanza poderosa que se llama Puesto los ojos en Jesús. Y entiendo 3 puntos claves en estos 2 versículos que bendicen muchísimo mi vida. El primero es: desplacemos todo aquello que nos impida alcanzar el propósito de Dios en nuestra vida. ¿Qué es lo que dice en el versículo 1? Mire qué lindo lo que dice acá. Quitemos todo peso. Diga conmigo, esta mañana voy a quitar todo peso de mi vida. Tenemos que desplazar todas aquellas cosas que impidan que alcancemos lo que Dios tiene para nuestra vida. Y eso es pensamientos negativos, palabras negativas, personas que están a nuestro alrededor que son negativas, o sea, etcétera, un número de cosas que impiden lo que Dios quiere hacer con nosotros. Desplacemos. En otras palabras, debemos de tomar una acción, una decisión de quitar. No le corresponde a Dios, nos corresponde a nosotros. Debemos de accionar en fe. Diga conmigo, accionar en fe. Y mire qué lindo el segundo punto: perseverancia. Dice acá, oiga bien, esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, que inicia y perfecciona nuestra fe. Pero debemos de correr, oiga bien esto, con perseverancia, la carrera que Dios nos ha puesto por delante. ¿Qué significa la palabra perseverancia? La palabra perseverancia significa constancia, tenacidad, insistencia. ¿Cómo debemos de vivir nuestra vida cristiana? Diga conmigo, con insistencia, con perseverancia, tenacidad, agresivos a lo que Dios ha puesto en nuestras manos. No podemos ser personas débiles, no podemos ser personas flojas, personas que no son agresivas a alcanzar con tenacidad lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Y la vida cristiana es un maratón. No es una carrera de 100 metros planos. No, es un maratón que requiere perseverancia, repetición constante. Imagínese en este momento cuál es el pensamiento que más se le cruza a una persona que está compitiendo en un maratón largo, esos maratones de muchos kilómetros. Está constante meditando en la meta, está poniendo su mirada en la victoria, está alimentando sus pensamientos, aunque se sienta cansado. Roberto, esto es largo, seguí corriendo, no te detengas, empezá trotando, no es de la noche a la mañana que vas a llegar, y sé perseverante. Allá está la meta, no te detengas. En el camino hacia nuestro destino, en ese maratón físico, póngase a pensar, hay muchos que van a llegar un poquito más rápido hacia la meta, hay otros que se vienen quedando atrás, hay otros que ni siquiera terminan la carrera.
La vida cristiana es como un maratón, pero requiere perseverancia. El propósito, el destino hacia donde vamos, esa meta requiere perseverancia. Diga conmigo, perseverancia. Y eso es importante porque esto es una decisión. Esa parte no le corresponde a Dios. A Dios no le toca quitar. Oiga bien, todo aquello que es un peso en nuestra vida que nos impide. No, es una decisión. Dice, quitemos. Segundo, perseveremos. Eso es una decisión personal de tomar esa acción de fe. Oiga bien. Y el tercer punto, de la única manera en la que perseveraremos en la vida cristiana es poniendo nuestra mirada en Jesús. Cuando nosotros ponemos la mirada en Jesús, empezamos a descubrir lo poderoso que Dios tiene para nosotros. El poner la mirada en Jesús revela el plan y el propósito por el cual nacimos. Nunca pongamos la mirada en los hombres. El único perfecto y el único que tiene el poder de cumplir todos nuestros sueños y anhelos es Jesucristo. Dígale a la persona que tiene a la par, pone tu mirada en Jesús. Los hombres nos van a decepcionar. Las circunstancias nos van a frustrar. Pero Jesús jamás va a fallarnos. Amén. Y poniendo la mirada en Jesús, quiero hablar de dos historias muy poderosas. De hecho, tres, pero quiero empezar con dos que bendicen mucho mi vida. Me impulsan a creerle a Dios aún más por lo que Él me ha prometido. Todos tenemos promesas, todos tenemos un propósito grande en nuestra vida, pero depende de nosotros creer a lo que Dios nos ha prometido. Quiero que vaya conmigo a Lucas capítulo 8. Una de las historias más conmovedoras e impresionantes que podemos encontrar en la Biblia. Lucas capítulo 8, versículos 43 al 48. Y acá encontramos dos historias que nos van a ayudar a entender el poder de la fe. El poner la mirada en Jesús. ¿Cuántos están felices en este día? Amén. Diga conmigo, gracias Señor por estar en tu casa. Hay que agradecer al Señor por estar en su casa. Amén. Mire lo que dice Lucas capítulo 8. Vamos a empezar desde el versículo 40 en adelante. Del otro lado del lago, las multitudes recibieron a Jesús porque lo estaban esperando. Y un hombre llamado Jairo, líder de la sinagoga local, se acercó y cayó a los pies de Jesús mientras rogaba que lo acompañara a su casa. Su única hija, que tenía unos 12 años, estaba muriendo. Mientras Jesús iba con Jairo, las multitudes lo rodeaban. Una mujer de la multitud hacía 12 años. ¿Hace cuánto? Que sufría una hemorragia continua y no encontraba ninguna cura. En otro libro nos habla acerca de que esta mujer había gastado todo lo que ella tenía, económicamente hablando. Versículo 44. Acercándose a Jesús por detrás, le tocó el fleco de la túnica. Al instante la hemorragia se detuvo. ¿Quién me tocó?, preguntó Jesús. Todos negaron y Pedro dijo: Maestro, la multitud entera se apretuja contra ti. Pero Jesús dijo: alguien me tocó a propósito, porque yo sentí que salió poder sanador de mí. Cuando la mujer se dio cuenta de que no podía permanecer oculta, comenzó a temblar y cayó de rodillas frente a Jesús, a oídos de toda la multitud. Ella le explicó por qué lo había tocado y cómo había sido sanada al instante. Hija, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado, ve en paz.
mientras él todavía hablaba con ella, llegó un mensajero de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijo: tu hija está muerta, ya no tiene sentido molestar al maestro. Cuando Jesús oyó lo que había sucedido, le dijo a Jairo: no tengas miedo, solo ten fe, y ella será sanada. Cuando llegaron a la casa, Jesús no dejó que nadie entrara con él, excepto Pedro, Juan, Santiago y el padre y la madre de la niña. La casa estaba llena de personas que lloraban y se lamentaban, pero Jesús dijo: dejen de llorar, no está muerta, solo duerme. La multitud se rió de él, porque todos sabían que había muerto. Entonces Jesús la tomó de la mano y dijo en voz fuerte: niña, levántate. En ese momento le volvió la vida y se puso de pie enseguida. Entonces Jesús les dijo que le dieran de comer a la niña. Sus padres quedaron conmovidos, pero Jesús insistió en que no le dijeran a nadie lo que había sucedido. ¿Cuántos dan un aplauso a Jesús por ese poder sanador? Mire qué poderoso, dos historias que inspiran nuestra fe en este día. Y el primer punto que quiero hablar acerca de Jairo, porque es la primera parte de esta historia, es el siguiente: a pesar de conocer las escrituras con claridad, se encontraba en una lucha de fe. ¿Qué nos enseña esto? Jairo era un hombre que era líder en la sinagoga, un hombre que estudiaba, meditaba y le enseñaba a otros la palabra de Dios. Eso le enseña a usted y me enseña a mí que toda persona, tenga o no tenga vida espiritual, tenga mucho conocimiento de la palabra o no lo tenga, va a vivir crisis de fe. Y es tan importante darnos cuenta la importancia de poner la mirada en Jesús. Aunque conozcamos la palabra, rápidamente podemos desviar la mirada. ¿Usted se imagina qué pensamientos se le estaban cruzando a Jairo en ese momento? Mi hija se está muriendo, el maestro no va a llegar a tiempo, no va a ocurrir el milagro que estoy pidiendo. ¿Será que mi hija va a sanar o no la volveré a ver? Miles de pensamientos en ese momento. Pero es tan importante entender y conocer lo que dice la palabra. Diga conmigo: voy a poner mi mirada en Jesús. El segundo punto que entiendo y veo a través de esta historia es el siguiente: muchos te dirán, ya no tiene sentido seguir orando por aquella petición que aún no has visto respuesta. Eso lo encontramos en el versículo 49 de esta misma historia. Dice: mientras él todavía hablaba con ella, llegó un mensajero de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijo: tu hija está muerta, ya no tiene sentido molestar al maestro. Y eso ocurre cuando nosotros empezamos a orar por alguna petición y llevamos tiempo ayunando, orando, compartiendo con otros lo que le estamos pidiendo al Señor. Quizás incluso hagamos oraciones colectivas, o sea, presentar nuestra petición con otras personas y pedirles que oren también por lo que estamos pidiendo. Pero déjeme compartirle lo siguiente: aunque muchas personas le digan a usted o me digan a mí, ya no tiene sentido seguir molestando al maestro, déjeme decirle: tenga fe, siga persistiendo, cierre sus oídos a las voces negativas. Y eso puede ser aquella petición que quizás tenés con algún familiar, la restauración de tu matrimonio, la restauración de la vida de tu hijo, la restauración de tu relación con tus padres. Te están diciendo: ya ese hombre está perdido, no sigas molestando más al maestro, nunca va a cambiar. Ese hijo ya se perdió.
ay, déjalo, ay, déjala, no sigas orando por eso. Déjeme decirle, no se detenga, siga insistiéndole al maestro. Dígale al que tiene a la par, seguí insistiéndole al maestro. Denle un aplauso a Jesús esta tarde. Mire qué poderoso el tercer punto de esta historia. Y entiendo lo siguiente: silenciemos las voces negativas que están a nuestro alrededor. Hay que silenciarlas. Dice que Jesús entró y todos estaban llorando. Entró a la casa y había un ambiente de tristeza. Quizás al salir de este servicio, usted lo que va a encontrar es situaciones que le van a traer tristeza. Mas yo le digo, silencie esas voces que quizás van a estorbar el plan de lo que Dios va a hacer con usted. Dice que él entró, sacó a todo el mundo y la gente empezó a reírse y a burlarse de él. Es normal que todos los que están a tu alrededor se burlen y no crean por el milagro que estás esperando. Es normal. Y en este caso era una sanidad física. Pero quiero relacionar esta enseñanza con tres áreas: sanidad física, restauración familiar y sanidad de nuestras finanzas. Son las tres áreas con las que mayormente luchamos. Y por eso es tan importante entender que silenciar las voces es una acción, una decisión que nosotros tenemos que tomar. No lo va a hacer Dios por nosotros. Dice que Jesús accionó, en otras palabras, silenció, sacó a la gente de la casa, no le interesó lo que la gente estaba pensando. Y usted me dice, ¿por qué Jesús sacó a la gente de esa casa? Sencillo, porque toda persona que se burla del plan y del propósito que Dios ha puesto en tu vida, que te habla palabras negativas con respecto a las peticiones que estás pidiendo al Señor o el milagro que necesitas, no pueden estar a tu alrededor. Tenemos que rodearnos de gente de fe. Es tan importante entender eso. Uno puede amar a todo el mundo, mas no ser amigo de todo el mundo. Muy importante. Una cosa es amar y otra cosa es traer a la intimidad de tu vida. Trate de traer a la intimidad de su vida solo personas que hablan fe. Y muchas veces el comentario es, ay, qué barbaridad, ese me dejó de hablar porque está yendo a la iglesia. Ese ya no me habla porque yo ya no sirvo a Dios. No es que no te hable porque dejaste de servir a Dios. Es porque es difícil cumplir el propósito si no estás rodeado de gente de fe. Empezás a caer en la atmósfera en la que esas personas viven. Dígale al que tiene a la par, rodéate de gente de fe. Y la segunda historia, la mujer del flujo de sangre. Interesante, ¿verdad? Como dos milagros ocurren simultáneamente, al mismo tiempo. Mire qué poderoso. Dice que esta mujer, en medio de esa multitud, se empezó a meter y dijo, yo necesito recibir mi milagro. Lo primero que logro entender es que esta mujer llevaba 12 años con flujo de sangre. En otras palabras, su menstruación no se había detenido por 12 años y se había intensificado. Póngase a pensar lo duro que puede ser eso para una mujer o para una persona. Obviamente en esa situación hay mucha frustración. Y en esa época, toda persona que sufría de un problema como ese era una persona considerada inmunda. En otras palabras, ella no tenía la gran oportunidad, oiga bien, de vivir con el resto de las personas. A ese tipo de mujeres las excluían de la comunidad. En otras palabras, sufría de soledad, no tenía nadie quien la ayudara. Era una mujer que había gastado todos sus recursos. Entonces, no solo es la enfermedad, es la crisis emocional que esa mujer estaba viviendo. Y usted sabe lo difícil que debe de ser enfrentar una situación como esta sin la ayuda de nadie. Miles de pensamientos se le cruzaron a esa mujer. Yo le aseguro que se le cruzó el pensamiento, quítate la vida. Estás sola, nadie está con vos, la vida no vale la pena.
Lleva 12 años con este problema. ¿Qué te hace pensar que Jesús va a hacer un milagro? El diablo es tan mentiroso y tan débil que te vive repitiendo lo mismo una y otra vez. Pero Dios una sola vez habla y con su poder Él te transforma. Por eso es tan importante entender lo que dice la palabra de Dios. Entonces esta mujer vivía excluida en medio de toda esa situación. Pero con su fe, diga conmigo, con mi fe. Mire lo que ocurrió. La fe es lo único que capta la atención de Jesús y extrae su poder sanador en nuestra vida. Esa mujer se metió en medio de la multitud, no se detuvo, no logró tocar a Jesús. Muchos dicen, se enfocó en tocar solo el manto, pero tal vez solo llegaba al manto, a su túnica, y dijo, con que yo pueda tocar solo el manto del maestro, yo voy a recibir mi milagro. Y ella vino, se metió y tocó. Dice que inmediatamente se detuvo el sangrado. Cuando usted persigue con insistencia, con perseverancia, lo estuvimos hablando hace unos minutos, lo que usted anhela que Dios haga en su vida, el momento del milagro llega. Dígale al que tiene a la par con una sonrisa, el día de tu milagro va a llegar. Pareciera que nunca va a llegar. Déjeme decirle, sí llega. La palabra nos enseña que todo lo que uno siembra, uno cosecha. Así como llegan días malos para los que hacen el mal, también llega el día bueno para aquellos que perseveran. Claro que sí, llega el día bueno. Dele fuerte ese aplauso a Jesús. Y mire qué poderoso esto. Dice que ella se mete en medio de la multitud y logra tocar a Jesús. Y como siempre los discípulos, pensando en la carne y no en el espíritu. Señor, todo el mundo está a tu alrededor. ¿Cómo se te ocurre decir, quién me ha tocado? Es como cuando de repente Dios hace el milagro y te dicen, ese no fue Dios. Eso fue la conexión que tenías que te abrió la puerta. No. Es Dios. Es Dios. Y mire qué poderoso, dice que Él se detuvo. Póngase a pensar. Jesús viene caminando supliendo la necesidad de Jairo. Enfocado en ayudar a Jairo, y de repente Él se detiene y dice, no puedo seguir caminando. Alguien me tocó. Y todo el mundo, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué te detenés? ¿Qué estás pensando? La multitud te aprieta. No. Es que no me tocó de una manera normal. Llamó tanto mi atención que sacó poder sanador de mí. Póngase a pensar que lo único que va a hacer que Jesús se detenga y que ponga y fije su mirada en usted y en mí y que extraigamos la respuesta a esa petición es la fe. Es lo único, la fe es lo único que capta la atención de Jesús en medio de una multitud. ¿Qué tiene que ver esto? Usted se pregunta, ¿a quién le contesta Dios? Yo me hice esa pregunta muchas veces, porque todos oran. Ora el musulmán, ora el testigo de Jehová, ora el católico, ora el cristiano. Oran millones alrededor del mundo y le piden a un ser supremo, y usted me pregunta, ¿a quién le contesta Dios? Déjeme darle la respuesta, y es tan sencilla. Dios le contesta a aquel que le cree, a aquel que tiene fe. Ese es el que recibe la respuesta. Ese es el que recibe la respuesta. Y esta mujer recibió su milagro. Impresionante ver cómo la fe trae los resultados que estamos buscando. Yo le hice esa pregunta al Señor. Yo le dije, Señor, ¿qué es lo que separa a aquellos que te piden y reciben la respuesta y a aquellos que oran y nunca ven el milagro? Porque muchas veces uno cae en un mal concepto o en una mala interpretación, como que Dios solo le contesta a una persona porque esa persona es buena. No, Jesús sanó a muchas personas y muchos de ellos aún no creían en Él. Jesús sanó
a muchos, y muchos de ellos no eran agradecidos. Pero él contestó. Ahora, no hay nada más lindo que tener un corazón agradecido. Pero habló a mi corazón y me dijo, lo único que te separa de aquellos que me piden, con lo que vos me estás pidiendo, es la fe. Cree. Y no es fácil creer, porque es imaginarse que va a ocurrir lo que no existe. O sea, usted ve ese matrimonio por el piso, destruido completamente, y usted dice, ¿de dónde este hombre va a cambiar? ¿De dónde esta mujer va a cambiar? Y muchas veces uno lo dice con ira y con dolor en el corazón. Uno ve a ese hijo perdido y uno dice, ¿cómo? Pero ¿sabe qué es lo lindo de la fe? Que a usted y a mí no nos toca el cómo, nos toca creer. Es a Dios al que le toca el cómo cambiar a la persona. Dele fuerte ese aplauso a Jesús. La parte difícil le toca a Dios. Dígale al que tiene la par. La parte difícil, la parte imposible, le toca a Dios. Eso es lo lindo, ¿verdad? De buscar a Dios. Se vuelve fácil la vida cristiana. Y quiero contarle una historia de fe antes de entrar a la segunda parte de esta enseñanza, que es restauración en la familia. Les hago una pregunta, y a todos los que nos están viendo también en línea: ¿cuántos anhelan una transformación en su familia? Una restauración en su familia. Todos la anhelamos, y ya vamos a entrar a eso. Mire qué lindo lo que Dios nos enseña en su palabra. Pero quiero contarle un testimonio. Recuerdo que hace muchos años yo me encontraba en la ciudad de Helsinki, Finlandia, con mi hermano Israel. Y en uno de esos días que estuvimos viviendo por allá, tomamos la decisión de salir a dar una vuelta a pasear. Y estábamos viviendo un momento maravilloso. Recuerdo que salimos en la mañana, salimos a comer. Llevábamos tal vez apenas una hora de turismo por la ciudad. Y recuerdo que tomamos un taxi, y en el taxi Israel me queda viendo y me dice, tengo un serio problema y no aguanto un dolor que tengo en el cuerpo. Qué raro, dije yo, pero si este muchacho es sano, hace ejercicio, cuida su alimentación, y me dice, no aguanto un dolor intenso que tengo en mis testículos, no lo aguanto. Y se retorcía. Estábamos en el taxi y estaba en la esquina del carro, en la puerta, acostado, retorciéndose, y me decía, no aguanto el dolor en mis testículos. ¿Qué pasó? Le digo yo, bueno, vamos al hospital. Inmediatamente tomamos el carro y le decimos al taxi, por favor, llévenos al hospital, porque no sabemos qué está pasando. Obviamente llegamos al lugar, le empiezan a hacer chequeos médicos y le descubren que en ese momento estaba teniendo una torsión testicular. Eso es que el testículo por dentro se enrolla. Y dicen de que el dolor es tan intenso y tan parecido como cuando una mujer está en labor de parto. Póngase a pensar. Entonces él me dice, no aguanto el dolor. Y era tan grave la situación que cuando le hacen los exámenes, le dice la doctora, como estás en una situación que si no te realizas la cirugía en este momento, vas a perder uno de tus testículos. Necesitamos meterte a cirugía en las próximas horas. Ni siquiera un día de chequeos, no, es en las próximas horas. Tan así de intensa estaba la situación. Póngase a pensar, nos encontramos al otro lado del mundo, con una gran cuenta médica que pagar. A la hora de una necesidad, uno no está pensando en la cuenta, uno dice, necesito solucionar el problema. Pero sabíamos que la factura iba a llegar después. Alto el costo, y en ese momento estamos solos los dos. Eran como las 3 de la tarde, y la diferencia de horario entre Nicaragua y Finlandia son como 9 horas. Ya eran como las 9, 10 de la noche acá en Nicaragua, y bueno, nosotros nos comunicamos con nuestros padres y le empezamos a explicar la situación. La cosa es de que mientras le estaban haciendo los exámenes a Israel, él quedaba viendo a la doctora con una sonrisa, y ella no era creyente. Y él le decía, Dios me va a sanar. Y ella se echaba a reír, ¿verdad? No le decía nada, le decía, qué bueno, le dice, que tenga fe, te vamos a operar en las próximas horas, le dice, ¿verdad? Oiga bien la situación. Y yo ahí con él, yo pensando, ¿qué hacemos? Entonces le digo, mira, voy a tener que ir al apartamento, traer ropa, voy a quedarme aquí con vos,
cuidándote después de la cirugía, ayudarte en lo que necesites. Así que voy a regresar y me esperas acá. Ni modo que le dijera, no te movas, ¿verdad? O sea, no se podía mover. Entonces le digo, me esperas acá, yo regreso, ¿verdad? No te preocupes, solo traigo la ropa para poder cambiarme. Voy a traerte ropa a vos también por cualquier cosa. Y él me agarra la mano y me dice, Dios me va a sanar. Yo dije en mi mente, no creo que pase, pues sinceramente, dije yo, aquí ya estamos a unas horas de la operación, ¿verdad? Le confieso mi debilidad en ese momento. No crea que tuve tanta fe. Yo dije, bueno, mi hermano, ¿verdad? Con sus cosas. Usted sabe cuando usted dice esa frase, mi hermano, ¿verdad? Y me despido de él. Cojo el taxi para llegar al apartamento. Ya eran como ya estaba atardeciendo. Ya eran como las 6 o las 7 de la noche en ese momento cuando salí a hacer eso. Justo cuando yo estoy abriendo la puerta para entrar. Estaba en el lobby del apartamento porque era un edificio. Y voy a entrar y voy a poner la llave. Ya me estoy acercando a la puerta. De repente yo veo que en el lobby se parqueó un automóvil. Es que interesante, digo yo, qué raro porque hasta ahora usualmente no vienen carros a este lugar. Y cuando veo que Israel está saliendo del taxi, está con una camisa y con un montón de parches que te ponen en el hospital para, no sé cómo se le llama eso, que te ponen un montón de cosas a la hora que te están haciendo el procedimiento médico. Y yo veo que se baja del taxi y me queda viendo y me dice, me sanó Jesús, yo te dije que no me iban a hacer nada, me dice, no me operaron. ¿Cuántos dan un aplauso a Jesús? Mira qué poderoso. No tuve que regresar al hospital, ¿verdad? Nada bonito es quedarse a dormir en un hospital. Y no hubo que pagar nada, absolutamente nada. Y me dijo que justo antes de que entrara a cirugía, la doctora tomó la decisión de volverle a hacer un chequeo, una radiografía. Y encontró que todo estaba normal. Dice que le dijo, bueno, no necesitas cirugía, podés irte, no hay nada que podamos hacer. Lo chequearon 2 veces y le dijeron, no, todo está bien, andate. Y tan pronto llegando yo me lo encuentro a él. Mire qué lindo que es Jesús. Diga conmigo, puesto los ojos en Jesús. En todo, pongamos la mirada en Jesús. Y quiero ir a otra historia poderosa. Vaya conmigo a Génesis, al libro de Génesis, capítulo 37. Génesis capítulo 37 nos habla acerca de un joven llamado José. José experimentó una restauración familiar. ¿Cuántos anhelan vivir una restauración familiar? Amén. Todos tenemos algún familiar que necesita de Dios. Todos tenemos una situación, nuestro matrimonio, nuestros hijos, que necesita una intervención divina. Y mire qué poderoso esto, porque estoy seguro que va a bendecir su vida. Génesis capítulo 37, versículos 18 y 19. Cuando los hermanos de José lo vieron acercarse, lo reconocieron desde lejos. Mientras llegaba, tramaron un plan para matarlo. Oiga bien, aquí viene el soñador, dijeron. Vamos, matémoslo y tirémoslo en una de esas cisternas. Podemos decirle a nuestro padre, un animal salvaje se lo comió. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. Oiga bien la maldad de sus hermanos. Ahí el plan no era, le vamos a quitar el terreno, le vamos a quitar la casa, le vamos a quitar el dinero que nos dejaron. No. Ahí el plan era acabar con su vida. ¿Qué piensa un joven? José tenía aproximadamente 17 años de edad mientras estaba pasando esa situación. Un niño con toda una vida por delante. ¿Cuántos pensamientos cree usted que se cruzaron por la mente de él cuando vivió esa situación? Al punto que lo vendieron como esclavo en Egipto, traicionado por sus hermanos. José se perdió la oportunidad
de pasar parte de su juventud junto a su padre. No creció en un hogar lleno de amor por sus hermanos. Por su padre sí, pero por sus hermanos no. ¿Qué nos enseña eso? Cuando nosotros leemos la Biblia, empezamos a descubrir historias que nos enseñan que quizás que lo que nosotros estamos viviendo en este momento se ve difícil, pero hubieron algunos que superaron peores circunstancias. Y este joven, completamente solo, extranjero en un país, a los 17 años de edad. Póngase a pensar emocionalmente la situación de este joven. ¿Qué sentía él cuando miraba a sus hermanos? Dolor en su corazón. Él no se explicaba por qué mis hermanos me odian tanto. ¿Qué he hecho yo para que quieran acabar con mi vida? No voy a poder estar con mi padre. No pude disfrutar de una familia llena de amor. Y mire qué interesante lo que ocurre. Él es vendido como esclavo a Egipto, y cuando llega a Egipto, Dios empieza a bendecirlo. Y en Génesis capítulo 39, versículo 2, nos dice que empezó a ocurrir con José a una corta edad. Dice así: el Señor estaba con José, por eso tenía éxito en todo. Diga conmigo, éxito en todo. No dice algunas cosas, dice todo. Diga conmigo, éxito en todo. Mientras servía en la casa de su amo egipcio. En el versículo 5 dice: desde el día en que José quedó encargado de la casa y de las propiedades de su amo, el Señor comenzó a bendecir la casa de Potifar por causa de José. La gente será bendecida por tu causa. Cuando entras a ese negocio a trabajar, ese negocio prospera por tu causa. Cuando venís y empezás a buscar a Dios, tu familia es bendecida por tu causa. Diga conmigo, mi familia, mi trabajo y todo lo que Dios ha puesto en mis manos es bendecido por mi causa. Y usted me dice, ¿por qué? Porque la bendición de Dios va con usted donde quiera que usted vaya. Fuerte ese aplauso a Jesús. Y este joven pasó por extremas situaciones. Luego de todo eso, vive otra traición, otra situación espantosa, y cae preso. Estuvo 2 años preso, siendo joven. Y en medio de ese transcurso, póngase a pensar qué pensaría una persona en esa situación. Mi familia, mis hermanos me odian. Tengo años de no ver a mi padre. Crecí solo, sin un hogar, extranjero en un lugar sin familia, no tengo a nadie. Y vengo a este lugar, hago bien las cosas y vuelvo a estar en una situación igual o incluso peor que la que estuve pasando hace tiempo. Miles de pensamientos. Analicemos un momento la vida de José. Por eso es tan importante que cuando usted salga de acá, usted vaya completamente seguro que si usted pone la mirada en Jesús, no hay plan del diablo que se pueda cumplir en contra de su vida. No existe. El diablo es tan débil, pero tan débil y tan mentiroso que solo vive repitiendo lo mismo. No le crea. Él inventó la mentira, por ende no le crea. Y este joven llamado José sale, después de estar 2 años preso, a ser el gobernador de Egipto. Y Dios lo pone en una posición alta. Y le quiero mostrar cómo fue el corazón que tuvo José. Porque yo le voy a decir algo. Dios va a restaurar su matrimonio. Dios va a restaurar su familia. Y hoy le quiero leer cómo van a regresar esas personas a buscarlo a usted. Y tiene que entender el corazón que José tuvo para que usted y yo actuemos de la misma forma. Mire lo que dice Génesis capítulo 50. Génesis capítulo 50, versículos 14
al 21. Después de haber enterrado a Jacob, José regresó a Egipto junto con sus hermanos y todos los que lo habían acompañado al entierro de su padre. Pero ahora que su padre había muerto, los hermanos de José tuvieron temor y se decían: ahora José mostrará su enojo y se vengará por todo el mal que le hicimos. Entonces enviaron a José un mensaje que decía: oiga bien, era tanto el temor que tenían que enviaron un mensaje, ni siquiera fueron ellos. Antes de morir, tu padre nos mandó que te dijéramos: por favor, perdona a tus hermanos por el gran mal que te hicieron, por el pecado de haberte tratado con tanta crueldad. Yo sé que uno siente dolor con aquellas personas que nos han tratado con tanta crueldad, pero mire lo lindo de poner los ojos en Jesús. Mire lo que ocurre acá. Por eso nosotros, los siervos del Dios de tu Padre, te suplicamos que perdones nuestro pecado. Así van a regresar a pedirle perdón a usted. Usted lo va a ver que así va a ser. Diga conmigo: la palabra de Dios se cumple. Cuando José recibió el mensaje, perdió el control y se echó a llorar. Entonces sus hermanos llegaron y se arrojaron al suelo delante de José. Mire qué clase de escenario. Antes al que habían arrojado a la cisterna era José, y ahora años después eran ellos que estaban arrojados a los pies de José pidiendo misericordia y perdón. Oiga bien: mira, somos tus esclavos. Pero José les respondió: no me tengan miedo. ¿Acaso soy Dios para castigarlos? Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. No tengan miedo. Yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Así que hablándoles con ternura y bondad, los reconfortó. Hay que tener el corazón de Dios, porque van a llegar a tus manos pidiéndote perdón. Van a llegar a tus manos y te van a decir: aquí estoy, te pido misericordia, tené piedad. Y quizás vos te vas a encontrar en una posición superior a ellos. Y no solo tiene que ver con economía, tu vida privada, tu relación con Dios, todo lo que Dios está haciendo a través de vos. Y esas personas van a llegar con un corazón humillado. Y nuestro corazón y nuestra actitud deben de ser conforme al corazón de Dios. Dice que recibió y les habló a sus hermanos con amor y con ternura. ¿Sabe cuál es el pensamiento que el enemigo pone en la mente de nosotros cuando alguien nos hace daño? Vengate, déjalo. Ahí vas a ver cómo ese hombre va a llorar por vos. Ahí vas a ver cómo tus hermanos te van a pedir misericordia. Cuando te vengan a pedir, restregales en la cara que no tienen. ¿Sabe cuál es el corazón de Dios? Amalo, perdonalo, ora por él, porque el día que llegue a tus manos, abrazarlo con amor, a como yo lo hice con vos cuando estabas así de destruido. Dele un aplauso a Jesús. Ese es el Cristo al que le servimos. Amén. Dele fuerte ese aplauso a Jesús.